amigos de Home Studios? Otra vez con ustedes con un nuevo video tutorial de nuestra serie sobre Adobe After Effects CC 2015. La semana anterior empezamos a hablar un poco sobre las expresiones en After Effects y pues vamos a continuar entonces hablando un poco de expresiones y vamos a ir avanzando un poco en el nivel de complejidad de las mismas, ¿ok? Pues les cuento que estoy un poco afectado de mi garganta, así que les pido disculpas entonces si escuchan un poco diferente mi voz. La semana pasada les prometí explicarles cómo leer entonces las expresiones, cómo se traducían. Vamos a abrir entonces aquí de nuestra estrella, que ya tengo aquí dos formas creadas. Vamos a abrir las propiedades de transformación, vamos a abrir la opacidad y vamos a crear una expresión. Ya saben que para crear una expresión presionan la tecla Alt y hacen clic, en este caso sobre el cronómetro de la opacidad, y allí la tenemos. ¿Cómo se lee esta información que aparece en pantalla? ¿Ok? Lo que eso nos quiere decir es que la opacidad va a valer de las propiedades de transformación lo que vale la opacidad, ¿ok? Pues es algo bastante simple y como que aparentemente inútil, pues porque queremos que la opacidad tenga un valor diferente, obviamente, pero lo que significa esto es eso, ¿ok? Que en este caso la opacidad va a valer de las propiedades de transformación lo que vale la opacidad. En el caso que si abriésemos las propiedades de transformación, vamos a trabajar aquí, vamos a quitar la opacidad y vamos de nuevo entonces a colocarla ahorita, en este caso vamos a colocar una expresión aquí en la rotación. Estaríamos diciendo entonces que la rotación va a valer de las propiedades de transformación lo que vale la rotación. Si llevamos el pivot entonces y lo enlazamos con la escala, ya estamos diciendo que en este caso la rotación va a valer de las propiedades de transformación lo que vale la escala, ¿ok? Estaríamos diciendo exactamente eso. Entonces esa es la manera entonces de leer, en este caso, la información que te muestra una expresión, ¿ok? Vamos entonces a continuar, vamos a ver cómo enlazamos propiedades de dos dimensiones con propiedades de una dimensión. Vamos a trabajar entonces con la posición y la rotación. Vamos a esclavizar la posición, vamos a colocar aquí entonces la expresión y vamos a llevar el pivot hasta la rotación, ¿ok? Y nos va a salir entonces la información que ves en pantalla. Vamos a leer un poquito aquí y miren lo que te sale entonces a ti en pantalla. Nos dice que ten es igual a transfer.rotation, segunda línea, después de un punto y coma nos dice que ten igual coma ten, ¿ok? ¿Qué significa esto? Ten es lo que vale la propiedad de rotación. Ten es lo que va a valer entonces, en este caso, en la primera línea, la propiedad de rotación. Eso es ten. Y ten coma ten, la segunda línea, indica entonces el eje X y el eje Y. El eje X sería este y el eje Y, ¿ok? Si deseo modificar solo el movimiento de uno de los ejes, solo modifico su nombre, el nombre ten que tiene, por un valor numérico. Por ejemplo, si deseo modificar nada más el eje Y, que sería este de aquí, podría colocarle, por ejemplo, vamos a mirar, 150. Al utilizar las propiedades de rotación, me voy a rotar solamente en el eje X en este caso. Si dejas en lugar de ponerlo en el eje X, voy a colocar de nuevo el ten y lo voy a colocar aquí el 150 ahorita en el eje X. Van a darse cuenta ustedes que voy a rotar ahorita en el eje contrario, ¿ok? Entonces para eso me sirve en este caso esos valores ten, para modificar allí los valores entonces del eje X y el eje Y. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo relacionar entonces propiedades unidimensionales con propiedades bidimensionales o tridimensionales, ¿ok? Entonces para eso vamos entonces a abrir de la figura estrella, vamos a trabajar entonces simplemente con la opacidad y con el círculo. Vamos a trabajar entonces con la rotación, ¿ok? Y vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos a colocar la expresión en la opacidad, ¿ok? Entonces al clic llevamos entonces nuestro pivot a la rotación y noten ustedes lo que nos aparece en pantalla entonces. Esta información, ¿cómo se traduce? Quiere decir lo siguiente: en esta composición, in this comps, la capa que se llama círculo, en este caso, lo que va a hacer es voy a leer de sus propiedades de transformación la rotación, ¿ok? Es la manera como se traduce esta información, como la podemos leer. Entonces vamos entonces a mover ahorita la rotación y en la medida que yo haga que mi círculo gire, rote, van a darse cuenta ustedes cómo va a cambiar entonces la opacidad de mi siguiente figura, en este caso de la estrella. Obviamente después de 100 va a llegar al límite y 200, 300, no importa ya los grados que yo haga que gire, no va a cambiar la opacidad, pues porque el valor máximo
de opacidad va de 0 a 100, ¿ok? Entonces eso es lo que estoy diciéndole en este caso. No olvidemos que siempre la expresión debes colocarla en el elemento que deseas esclavizar o en el elemento que deseas hacer hijo, ¿ok? En la propiedad que deseas hacer hija de la otra. En este caso yo quería que la opacidad fuese hija de la rotación, por eso puse la expresión en este caso en la propiedad de opacidad, ¿ok? Continuamos entonces, vamos a ver cómo trabajar con expresiones de nivel medio, en donde vamos a aprender a relacionar propiedades unidimensionales con propiedades bidimensionales o tridimensionales, ¿ok? En este caso vamos a trabajar con la misma estrella, vamos a abrir entonces sus propiedades de transformación y aquí mismo vamos entonces a trabajar con dos. Vamos a coger la rotación, vamos a hacer la hija de la posición, ¿ok? Vamos a llevar entonces así. Y aquí tenemos entonces una nueva expresión creada. Noten ustedes lo siguiente. Cuando yo mueva la posición en el eje X, en el eje Y, perdón, noten ustedes que la estrella no va a rotar, pero cuando lo muevo acá en el eje X, se va a mover y va a rotar, ¿ok? Noten ustedes. ¿Esto por qué sucede? Entonces voy a colocarles aquí una capa de texto para explicarles específicamente esto que está sucediendo, por qué está sucediendo. ¿Cómo leemos entonces esa información que te tengo en pantalla? ¿Cómo la interpretamos? Le estoy diciendo lo siguiente. Nota como aquí en la expresión aparece un número 0. Le estoy diciendo que cuando el valor que está aquí en la expresión es 0, él se va a mover en el eje X simplemente, ¿ok? Por eso cuando yo mueva la posición, ella va a rotar en el eje X simplemente. Si yo cambiase este 0, puedo hacerlo aquí manualmente colocando el número 1. Le estoy diciendo que él va a rotar solamente cuando se mueve en el eje Y. Nota que sigo moviendo el eje X, pero ya no hay rotación. Pero en el momento en que mueve el eje Y, va a empezar a rotar. Obviamente esto no tendría que hacerlo manualmente. Podría simplemente con el pigui arrastrarlo y decirle solamente muévete en el eje X. ¿Ok? Y miras como me coloque de nuevo el 0. Entonces simplemente lo haría aquí en el eje X y en el Y volvería a hacer el movimiento lineal. Y si deseo que se mueva en el X con el pigui, lo podría llevar aquí y me lo va a cambiar por el 1. Y va a pasar lo que deseo, que rote en el eje Y, pero en el eje X simplemente se desplace, ¿ok? Y si esta capa fuese 3D, tendríamos aquí entonces la posición Z, en este caso sería el número 2 que pondríamos aquí y se movería en el eje Z, ¿ok? Esa es la manera entonces de interpretar ese tipo de información en la expresión, en este caso esos valores numéricos 0, 1 y 2, ¿ok? Continuemos entonces un poquito mirando otro ejemplo más para terminar. Y vamos entonces a abrir las propiedades de transformación de nuestro círculo, con el que poco hemos trabajado hoy. Vamos entonces a esclavizar, vamos a hacer hija la escala, vamos a hacer la hija de la posición, ¿ok? Y vamos a decirle entonces que la escala se va a modificar conforme movamos el círculo de posición, ¿ok? Mira tú cómo podemos hacer un movimiento allí diferente, como asociamos en este caso la escala. En este caso estamos asociando dos propiedades que son bidimensionales, ¿ok? La posición y la escala son propiedades bidimensionales. Si tú deseas que solamente la figura cambie de tamaño cuando te muevas en el eje Y, por ejemplo en el eje Z, perdón, vamos a movernos primero en el eje Z, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, llevas el pigui y lo enlazas aquí al primer valor, y allí lo vas a tener. Entonces simplemente cuando nos movamos en el eje, noten ustedes, X va a escalarse. Cuando yo lo mueva en el eje Y, va a conservar el mismo tamaño. Pero si yo deseo que sea al revés, entonces lo llevo mi pigui hasta la posición X, posición Y, perdón, y va a suceder entonces cuando me mueva en el eje X va a conservar siempre la misma dimensión, pero cuando me mueva en el eje Y voy a hacer que decrezca y crezca, ¿ok? Esa es la manera entonces de trabajar de propiedades con dos propiedades bidimensionales en este caso, ¿ok? Enlazar en este caso fue la posición y la escala, ¿ok? Pues espero amigos esta parte les haya servido para seguir acercándonos un poco más al uso de las expresiones dentro de After Effects. Si no has entendido muy bien, te invito para que vuelvas y mires el video. Mírate la primera parte también, que es una parte fundamental para empezar entonces a trabajar con expresiones. Y pues mantente atento porque vamos a seguir con esta serie hablando de expresiones. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vernos y seguirnos. Si no te has suscrito aún a este canal, te invito para que lo hagas. Dale like a este video y compártelo y hasta la próxima. Bye bye.